lo primero, desearles que estén pasando un día espectacular. Decirles que en el vídeo de hoy les voy a hablar de algo súper interesante. Y lo que les voy a hablar es algo que cuando yo descubrí esto, investigué acerca de esto, pues comprendí muchísimas cosas que me pasaban. Y el tema es los tipos de hambre que existen. Ustedes han pensado que existe más de un tipo de hambre. Imagínense. Nosotros pensamos, nos da hambre y decimos, es hambre. Vale, pero ¿qué tipo de hambre es? Pues yo les digo que hay 6 tipos de hambre. 6. Y de esas 6, solo una es real. O sea, es hambre real de que nuestro cuerpo necesita alimento. Lo otro vamos a decir que son como pequeños engaños que nos hace nuestro propio cuerpo para incitarnos a comer. Entonces, ¿por qué es súper importante conocer estos tipos de hambre? Para poder detectar cuándo es un hambre por otra razón y cuándo es un hambre real. Y tomar medidas, y de esa manera vamos seguramente a dejar de sentir los tipos de hambre que no son reales. Entonces, sin más, ahora mismo les explico cuál es la primerita. La primera de las 6, ¿cuál es? El hambre por sed. Sí, puedes pensar, el hambre por sed. O sea, si tengo sed, y siento sed, no siento hambre. Pero muchas veces nuestro cerebro, por un mecanismo evolutivo, digamos que nos engaña para pensar que la sed es hambre. ¿Por qué? Porque antiguamente nuestros ancestros no disponían de agua como nosotros, que vamos a la nevera, tomamos agua, o compramos el agua, o como sea. O sea, tenemos el agua casi siempre a la mano, ¿verdad? El agua para beber, para calmar la sed. Pues antes no sucedía así, entonces muchas veces los seres humanos obtenían el agua a través de los alimentos, a través de las frutas, a través de las verduras. Entonces, para hidratarse, lo que hacían era comer, porque por supuesto un alimento tiene un porcentaje de agua, un porcentaje sólido, un porcentaje de agua, y entonces a partir de ahí se hidrataban. ¿Cómo vamos a mantener a raya este tipo de hambre, que es hambre por sed, no es en realidad hambre real, valga la redundancia? Pues bebiendo 8 vasos de agua al día. Si tú te mantienes hidratado diariamente con 8 vasos de agua, esta la vas a poder mantener a raya. Ahora, otro tipo de hambre, el hambre por estómago vacío. Esta te puede sonar a que es la real. Dices, bueno, tengo el estómago vacío, tengo que comer, porque tengo el estómago vacío, me puedo desmayar, me puede dar hipoglicemia, me puede dar algo. No es así. El cuerpo humano evolutivamente está diseñado para pasar periodos de tiempo con el estómago vacío. De hecho, no debemos confundir tener el estómago vacío con tener hambre, porque no es la misma cosa. Tú, de hecho, cuando aceptas que es bueno, de hecho, tener periodos donde tengas el estómago vacío. ¿Por qué? Porque cuando tú ingieres alimentos, se desencadenan una serie de procesos, se liberan enzimas, haces trabajar a tu páncreas, a tu intestino delgado, a tu intestino grueso, a tu sistema digestivo, activas una serie de procesos hormonales, en fin. Entonces estás haciendo trabajar a tu cuerpo, ¿no? Cuando tú tienes periodos de descanso gástrico, de descanso de ingerir alimentos, es cuando tu cuerpo descansa y se regenera. Y esos periodos tu cuerpo los necesita. De hecho, cuando tú comprendes este tema, te vas a dar cuenta de que a lo mejor al principio, cuando tienes esos periodos en que tienes el estómago vacío, pues pasas un poco de hambre, pero es porque tu cerebro, vuelvo a decir, como que te engaña para que ingieras alimentos. Pero cuando los repites, dejas descansar con el estómago vacío a tu cuerpo, dejas de sentir esa hambre, porque no es real, no es real. Ahora, el tercer tipo de hambre, ¿cuál es? Es el hambre emocional. Y esto es muy fácil de entender. A ver, muchas veces hemos visto esa película en que los novios se separan y entonces luego aparece ella comiéndose un tarro así de helado de chocolate, ¿no es verdad?
Pues bien, eso también nos ha pasado a todos, o a lo mejor por otra situación emocional, y recurrimos a la comida como un consuelo o también como una recompensa. Muchas veces cuando salimos de una situación pues estresante, los vamos a celebrar con una comida, o cuando llevamos a lo mejor a los niños al médico o algo, le decimos pues luego te compro un helado, y entonces ya empezamos a asociar la comida como consuelo o como recompensa, y en esos momentos de que necesitamos consuelo precisamente nos entra hambre y pensamos que es hambre real, y es este tipo de dependencia a la comida en esos momentos puntuales emocionales. Entonces simplemente, ¿qué se puede hacer? Pues yo soy partidaria de a los niños, cuando en la crianza de los niños, pues no, que no vean la comida como una recompensa, pero bueno, ya esto es cuestión de cada cual, pero sí saber identificar y saber cuándo estamos utilizando la comida como un consuelo o como una recompensa. Ahora, el cuarto tipo de hambre es el hambre por hipoglucemia. La hipoglucemia es cuando bajan los niveles de insulina en sangre. Pero vamos a ver, por ejemplo, la insulina se eleva cada vez que ingerimos alimentos. Cada vez que ingerimos alimentos se eleva la insulina, y luego cuando la insulina en sangre empieza a bajar, pues sentimos esa necesidad de volverla a subir, por decirlo de una manera. Pero ¿qué pasa? Cuando esto no sucede, empieza a bajar el nivel de insulina. Primero, ¿cómo lo podemos detectar? Porque sentimos como mal humor, nos ponemos de mal humor, nos ponemos un poco más irritables, y nuestro cuerpo lo que nos pide es azúcar. No nos va a pedir una lechuga, ni nos va a pedir un alimento saludable. Lo que nos suele pedir son alimentos con alto contenido de azúcar. ¿Qué pasa? Nosotros nos ingerimos estos alimentos con alto contenido de azúcar, va a subir muchísimo la insulina, luego se va a producir un pico, pues va a volver a bajar y vamos de nuevo a tener esa necesidad de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un círculo vicioso, esto es el cuento de nunca acabar. La volvemos a subir, nos vuelve a bajar, tenemos ese pico, vuelve a bajar, y siempre tenemos este deseo constante de ingerir este tipo de alimentos, que suelen ser alimentos con índice glucémico alto. No nos convienen para nada, pero eso es tema de otro día. Lo que podemos hacer es nosotros a lo largo del día tratar de ingerir alimentos saludables, porque son los que van a evitar que tengamos este pico de insulina y que luego sintamos ese bajón, ¿no? Entonces, si tú ingieres alimentos que no tengan alto contenido ni de azúcar, ni de aditivos, ni de grasas, ni de este tipo de cosas, tus niveles de insulina en sangre se van a mantener constantes, no van a tener esas variaciones tan grandes, entonces no nos va a entrar esa necesidad de comer azúcar. Y bueno, ahora vamos a el quinto tipo de hambre, que es el hambre por variedad. Y imagínense, yo en mi vida había escuchado que existía hambre por variedad. El tema es que antiguamente las personas comían muchísima variedad al año de frutas, de verduras, los alimentos tenían más calidad nutricional, había más variedad de todo, eran otros procesos, ¿no? Ahora ha cambiado todo muchísimo. Y simplemente con el paso de los años y la evolución humana, pues se ha perdido esa variedad. Y nuestro cerebro sigue diciendo, bueno, pero aquí falta, ¿no? Aquí falta variedad. Entonces lo que hace es seguirnos diciendo que sigamos comiendo a ver si logramos llegar a esa variedad que él cree que necesitamos o que realmente necesitamos. Entonces, el hambre por variedad se quita pues variando, variando los alimentos que comemos. Sobre todo, por ejemplo, por favor, cuando digo variando, no me refiero a que te comas 10 tipos de chocolatinas diferentes, ni 10 tipos de galletas diferentes. Me refiero a que varíes comida saludable, a que introduzcas, a lo mejor nosotros
Yo creo que a casi todos nos pasa, vamos al mercado y decimos, oh, ¿eso qué cosa es? O sabemos lo que es, pero no tengo ni idea de cómo se cocina, si se come crudo, si hay que hacerlo, si la cáscara se come, no sé nada de este alimento. Entonces, nada, pues arrígate, busca en internet cómo se hace y pruébalo. Y a lo mejor te sorprende y amplías más la gama de alimentos que ingieres. Y eso te va a hacer muy bien, no solo para controlar el hambre, sino para tener más nutrientes. Ahora, hablando de eso, vamos a la sexto tipo de hambre, el sexto tipo de hambre, que es la real, esta sí. Esta sí es el hambre de que nuestro cuerpo necesita alimentos de verdad, de verdad, de verdad. Y es el hambre nutricional. Sí, hambre nutricional. Hambre por falta de nutrientes. Y esta hambre la podemos tener incluso si ingerimos muchísimos alimentos al día. Podemos seguir teniendo esta hambre. Porque depende de la calidad de alimentos que tú consumas, pues vas a llegar a los niveles nutricionales que tú necesitas. ¿Qué hablo con niveles nutricionales? Los niveles de vitaminas, de minerales, de proteínas, de fibra, de agua. Cuando tu cuerpo detecta que hay un déficit nutricional, va a mandar una señal al cerebro y este va a desencadenar una serie de procesos que te van a incitar a seguir comiendo o a comer cada poco tiempo porque no tiene los nutrientes que tu cuerpo necesita. Para mantener a raya este tipo de hambre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues al consumir alimentos con nutrientes, alimentos de verdad, las frutas, las verduras, las legumbres, todo lo que sabemos, las proteínas, consumir alimentos que de verdad nos vayan a nutrir. Y otra cosa que se puede hacer, porque hoy en día los alimentos han perdido mucha calidad nutricional. Antes se plantaba y se respetaba más el proceso de crecimiento de los alimentos y bueno, de esa manera, por ejemplo, los alimentos tenían los nutrientes necesarios, ahora se les acelera su proceso de crecimiento y eso hace que el resultado final pues tenga menos calidad nutricional. También la sobreexplotación de la tierra, muchas veces los nutrientes de los alimentos vienen de la tierra y el hecho de utilizar la misma tierra para plantar una y otra vez hace que se sobreexplote nutricionalmente y no tenga la calidad nutricional de antes. Entonces, lo primero que podemos hacer es intentar comer alimentos de calidad, alimentos de verdad, que nos vayan a aportar de verdad nutrientes. Y además existe la opción de utilizar los suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales simplemente son aquellos que nos van a dar que van a hacer que lleguemos a esos requerimientos nutricionales que tiene nuestro cuerpo diariamente. Y además otra cosa buena que tienen los suplementos es que generalmente están hechos con poquitas calorías, entonces nos van a aportar toda esa calidad nutricional pero sin aportarnos lo que son las calorías. Entonces, bueno, ya conocemos todos los tipos de hambre. Escríbeme cuál crees que sea la que más has sentido. Está el hambre por sed, el hambre por variedad, el hambre por hipoglucemia, el hambre emocional, el hambre por estómago vacío y luego el hambre real, que es la de la falta de nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces dime si has aprendido a identificarlos, aunque también es algo que tienes que hacer a partir de ahora, y cuál es la que te parece que más has sentido. Escríbemelo en los comentarios. Y nada, que tengan un lindo día. Hasta aquí el vídeo. Nos vemos pronto.